bienvenidos una vez más, como siempre, mi gente, al Patrón Show. Y hoy estamos con dos grandes excelentes, con un excelente sobre todo, un grande artista, señores, radicado en España, Europa, nada más y nada menos que con Sir López. Y aquí a mi izquierda estamos también con John Siniestro. Y no soy artista, ¿eh? Ey, ese Siniestro. Soy más que un artista. Pero espera, más que un artista. Sí, claro que es mi músico. Ok, o sea, tú eres completo. De pollo, jamón y queso. y con cachú y mayonesa. Tú tienes como un flow muy tigueraje. Yo te vi antes haciendo una entrevista y vi que tú tienes un tigueraje fuerte. Oye, no, lo que pasa es que yo soy multifacético. Yo puedo cambiar como los camaleones. Me pongo azul, me pongo amarillo, me pongo rojo. Yo creo que tú deberías estar tú en el medio, hacernos la entrevista tú a nosotros. Policía y la droga al mismo tiempo. Bueno, vamos a empezar, muchachos. Vamos a hacer una pequeña biografía aquí con Sir López. Sir López y con los dos, vamos a decir, también contigo bien. también, porque ¿Tú crees que la gente quiera saber algo de mí? Claro, absolutamente, porque va a decir, ¿quién es ese morenito que está a tu izquierda? ¿Quién es? ¿Entiendes? Pero vamos a empezar por aquí, por el artista, porque tú eres demasiado completo. Vamos a empezar por el que es menos completo. Por el cantante. Yo no sé ni cómo tomarlo. Tú eres el cantante. No, eso suena como cuando un tipo va a enamorar a una jeva y ella le dice, oye, tú eres muy buen amigo. Sí, así mismo. Muy buen amigo, no, ahí ya uno se rechaza. Te están diciendo, no hay para ti. Vamos a darle con Sir. Bueno, Sir López. Cuéntanos un poquito de tu biografía, quién tú eres, cómo empezaste en la música y cómo llegaste a España directamente de República Dominicana. Bueno, yo llegué en patera, fue mentira. Yo tengo aquí ya unos años viviendo en España, en concreto en Madrid. Soy dominicano. Empecé la música pues a muy temprana edad, a la edad de 13 años, ingresando en pequeños grupos juveniles, haciendo playback con canciones de Menudo, de Los Chicos, luego de Magneto, según íbamos evolucionando. Según la música iba evolucionando, así nosotros íbamos cogiendo canciones de otras artistas para hacer playback. Ya sabes que en ese momento nosotros estábamos lejos de lo que eran los derechos de autor, con lo cual cada quien hacía con la música lo que le gana. Y nada, y luego pasé a ser parte de agrupaciones de Merengue House, cuando empezó el boom de Los Ilegales, Proyecto 1, desde no sé cuánto. O sea, ¿desde cuándo tú ingresaste a la música? ¿Qué edad tenía más o menos? A 13 años, pero en realidad de forma profesional llevo unos 4 o 5 años. ¿Cómo, perdón? De forma profesional llevo unos 4 o 5 años de forma profesional, sí, yo grabándome mis temas, escribiendo mis propias canciones, trabajando en la parte musical, en la producción, siendo también lo que es productor prácticamente incluso hasta de los audiovisuales que hago. Bueno, no, pero tú dijiste también una cosa que yo me acuerdo, yo tenía como 8 años, que tú estabas cantando canciones playback que hacías del grupo Menudo. Sí, hermano. O sea, sí. eso es yo me acuerdo de esa agrupación, yo tenía como 8 años. Pero que nosotros no podemos decirle, nosotros las mujeres no podemos decirle nada. Nosotros tenemos que contar las cosas como... Lo que pasa es que a él le llegaban tarde los long play de Menudo. Claro, O sea, se lo mandaban caminando. Era caminando. Una hermana mayor le decía, yo soy long play. Menudo, él lo escuchó y dijo, oh, pero ya hacía rato que los Menudos ya habían pasado. Bueno. Sí, estábamos en la época esa donde estaban la mayoría de los grupos juveniles y bueno, y evidentemente éramos prácticamente todos de escasos recursos, pues al no tener dinero para producir, pues cogíamos temas de otros y los hacíamos y cantábamos en el colegio, en fiestas patronales, etc, 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 etc. Y por ahí empecé. Y ahí España, ¿cómo llegaste? O sea, ¿cómo fue aceptado tu música? ¿Cómo tú dijiste, yo tengo talento desde República Dominicana, voy a seguir mi carrera aquí?
Bueno, pues yo parto de la base de empezar a hacer música, primero música electrónica, a producir música electrónica en plan de Guetta, Avicii, etc, no sé cuánto. Ahí ya estamos cambiando. Y bueno, produje produje 5 temas que se lanzaron a las redes sociales, a las plataformas digitales de música, con perdón. Y bueno, lo que empecé a ver era que le faltaba algo a la música que yo hacía, porque yo no le ponía voces. Entonces, en el momento en el que yo vi que necesitaban voces las composiciones musicales que hacía, dije, ¿por qué no me hago un tema yo y le pongo la voz? Y ahí me decanté por hacer un rap, que era totalmente distinto a lo que hacía de música electrónica. Y con mi primer tema, No te vistas que no vas, fue mi primer rap, fue con el tema con el que conocí a John Siniestro y a la gente de Most Wanted. Con ese tema arranqué, que lo produje yo y me lo mezcló el afamado productor dominicano Nico Clínico. Ahí. Entonces tú de ahí dejaste la música electrónica. Y me pasé pues a escribir mis propias letras, a irme por otro tipo de género musical, pues a hacer dancehall, trap, lo que es el reggaetón, etc. Y hasta la fecha. El trap, ¿cómo tú lo estás viendo el trap hoy en día? Que hemos visto que el trap tuvo un tiempo que llegó a las estrellas, ahora ha tenido un pequeño bajón. Un pequeño, si vamos a decir un grande bajón ha tenido. Sí. Sabemos que está ahí ese género, pero ha tenido un grande bajo. El trap es como, ¿qué te voy a decir? Como el R&B. Es un género musical que llegó para quedarse. De hecho, la fusión que ha hecho el trap, mezclándolo con el R&B, es lo que hoy lo mantiene vivo. No creo que sea un género que vaya a morir, no lo creo. Estamos hablando de un país que no necesita exportar su música para venderla, que me refiero a Estados Unidos en este caso, que son los dueños y patrones del trap, independientemente de que en Reino Unido y en otros países de Europa se haga trap o se haga drill. Estados Unidos no le hace falta, a ningún estadounidense le hace falta salir a Estados Unidos para vender millones de discos. Entonces no creo que muera. Sí bien es cierto que el problema que hubo en Europa es que levantabas una piedra y salían 10.000 cantantes de trap o de drill. Ese fue el problema, porque todo el mundo ahora mismo está buscando su minuto de fama, y todo aquel que tiene una computer y un programa de hacer música, pues evidentemente tiene la facilidad de hacer un trap. Es algo fácil de hacer entre comillas, porque puedes llevar 2 o 3 acordes o un acorde en sí y cambiarle a lo mejor el bajo o cambiarle el sonido del kick, y ya con eso tienes un trap. No estoy desmereciendo al que hace trap o al que hace drill, sino que al final, a la larga, es un género que de hecho hay muchos beatmakers que venden sus beats y la gente lo tiene de acceso fácil. A lo mejor se puede comprar la licencia por 35 pavos y hacer un tema. Entonces, lo que pasó fue que arrancó muy fuerte, todo el mundo se metió a la ola de hacer trap o hacer drill, y hoy resulta que bueno, pues ha hecho la criba de que se quedan solo los que de verdad tienen el poder dentro del mercado de la música. Sí, mencionaste otro género que es el drill, que también, no digo que ha llegado al nivel del trap, Yeah. pero se está metiendo, pero está parado ahí, no ha llegado todavía a explotar los esquermos, a salir de las tamboras, como podemos decir, de ese vaso donde está acumulado, donde no ha llegado a explotar. ¿Por qué este género no ha llegado a explotar? ¿Qué es lo que está pasando? El drill, a diferencia del trap, es más oscuro. Y cuando tú te pones a hacer un tema en drill, tienes que recordar que tiene un sonido peculiar que no puede perderse nunca. Entonces, ya no es que la música suene oscura, sí o no, sino que tú también tienes que sonar oscuro, tú también tienes que sonar, a la vez que suenas oscuro, tienes que sonar fresco.
y tienes que venir con algo novedoso, algo impactante, porque ya hay mucho trap hecho que parece drill. Entonces, el drill tiene una pequeña, es peculiar en el sentido de que es más oscuro, y el artista tiene que destacar más que la misma música. Y ahí entra la parte letrista, la parte de la letra del compositor. Si tú repites 4 veces, yo la quiero, yo la quiero, no le estás aportando nada al género, porque eso lo vamos a hacer todos. En el momento en el que un tipo coge un drill y hace algo oscuro musicalmente, y a esa oscuridad le mete una letra, que es lo que tiene que impactar, que es lo que hace que la gente se dé la vuelta a la hora de escucharlo, eso es lo que va a hacer el drill más sustancioso. Pero el problema es que nos hemos dedicado a repetir las mismas frases dentro de un tema, y ya el drill lo que hace es que aburre. Ok. Y, o sea, tú dices que el drill, siendo, vamos a decir que un estilo... El hermano del trap. El hermano del trap, que es también, en este caso, como está diciendo, que es muy repetitivo con las palabras, Sí. En este caso como el dembow, pero el dembow ha tenido un aceptamiento muy grande en esto últimamente. Es más fácil meter un dembow en una discoteca para bailar que meter un drill. Ah, ok, ya entiendo. Entonces, Entonces ese es el key de la cuestión. Si, por ejemplo, a diferencia, el rap nunca va a morir, porque el rap tiene una temática dentro de sus letras que, aunque tú la cantes con unas palmadas, la gente va a hacer caso a la letra. ¿Qué ha pasado con el trap? Que el trap comenzó a derivar en otras cosas, y ahí es donde llega el drill. Y el drill es más oscuro musicalmente, pero mucha de la gente se dedicó a repetir demasiadas veces las frases dentro de lo musical, que evidentemente la gente empezó a perder el interés por el drill. You know? Ok. Y entonces, perdiendo los intereses por este género, automáticamente la gente no lo consume, y la gente... Así es. Por eso muchas veces muchos exponentes de música urbana en Estados Unidos se están yendo mucho por la rama de hacer fusiones con otros artistas de Latinoamérica para volver no es que no necesiten, voy a rectificar lo que acabo de decir, no es que no necesiten salir a Estados Unidos para vender su música, pero si bien es cierto que hay un público muy amplio, muy grande, que consume mucha música que es latinoamericano, y si ellos lo pierden con música repetitiva, evidentemente ellos van a recurrir al exponente de dembow como el Alfa, o a diferentes exponentes de música urbana latinoamericana, para captar ese público. Pero lo mismo está lo mismo. Si seguimos repitiendo muchas veces las mismas palabras encima de un beat, la canción pierde interés. Pues bueno, eso es, ¿sabes? Como tú dijiste. Subjetivo también. No, aparte de eso también, que como tú dijiste, que el artista se va a querer apoyar en otro artista que ya lo está haciendo igual. Dice, ¿por qué yo no lo puedo hacer con mi estilo? Lo trato de hacer yo a mi estilo, con diferente voz, pero... Ya la gente no lo va a consumir eso, porque ya existe eso en el mercado. Eso es. Ok. Bueno, sí, sinceramente anoche salimos a dar una vueltecita a conocer Roma, y tuviste una... y yo no hablé nunca. Y tú no hablaste. Ahora veo que eres una persona muy sabia en la música, sabes de qué estamos hablando. Gracias. Bueno. Y ahora que tú estás en la música... ¿Cuál de todo este género es que tú dices, con cuál es que tú te casarías de todo este género? Pues yo te voy a ser franco. Urbano. Yo en realidad, yo urbano como tal, yo soy urbano porque soy un tipo que vengo del underground, yo vengo de barrio, yo vengo de donde se ha mamado bien el rap, donde viene el dembow, de donde vienen un montón de subgéneros. Lo que pasa es que si bien es cierto que yo tengo pues mi fase romántica, mi fase baladista, mi fase donde yo a lo mejor te puedo cantar un trap y te puedo cantar un synthwave, que es un género musical como el que hace The Weeknd. Okay. Entonces yo creo que el artista en sí
Que cada quien se vaya por el género que más le convenga y que le traiga beneficio. Pero yo creo que también el artista debería de vender de vez en cuando alguna que otra variedad dentro de lo que hace. No para ganar público distinto, no, sino para demostrarse a sí mismo que es valeroso en cualquier género musical. También te puedo decir que nunca se sabe dónde está la campana. Nunca se sabe dónde suena la campana y puede ser que un tema lo hagas y de repente, cuando tú menos te lo esperes, el tema está sonando en no sé dónde y tiene no sé cuántas reproducciones, no sé cuánto. No puedes contar con que un tema se va a pegar. Tú tienes que hacer música y ver esto como un negocio y seguir avanzando. Si un tema, en este caso, te funciona según la primera semana, si funciona la primera semana, ya sabes que ese es el tema tuyo. Si un tema no funcionó en la primera semana de salida, a otra cosa mariposa. Porque no, pero tú me dijiste otra cosa, yo te hice otra pregunta, perdón, que es, ¿con cuál de todo este género urbano tú te quedarías? Si yo pudiera cantar bolero, yo cantaría. O sea, tú no tienes bandera, es sin bandera. Tú vas donde mañana se pegue el bolero, mundialmente tú cantas bolero. Yo lo entendí, no tanto lo que se pegue, sino que si mañana él se siente con el ánimo de hacer bolero, hace bolero. Si cuando le salió una musa de una salsa, hace salsa. Hago una salsa. Okay, pero la pregunta mía, ¿cuál de todo este género tú te casarías para hacer música al eterno con este género musical? El pop, sin duda el pop. Okay. Sí, porque al final a la larga es que también el pop es un subgénero. ¿Pero el pop de la mata o el pop? el pop también es un género del rock. Entonces, al final a la larga... Las mujeres llamando, asediando. Pásamelo, por favor, porque señores, disculpen que... Las chicas asediando. Señores, que a veces llamen en esta ocasión. No, pero en vivo. No venga con cuento. Esto en vivo. Esto es, bueno, esto son cosas que suceden normal. No. Bueno, señor, tuve una llamada. Dilo quién fue. Bueno, no sé quién fue ahí, pero después lo vamos a decir. Estábamos perdiendo el hilo. No, la cuestión es que me preguntaste por el género que interpretaría. Yo haría pop. Al final el pop es un subgénero del rock, ¿vale? Cuando el rock comenzó a modernizarse, que empezaron a meter otros tipos de instrumentos más sintéticos, ahí empezó a evolucionar el rock y llegó lo que hoy se denomina como el pop, ¿vale? Entonces del pop prácticamente salen un montón de ramificaciones. Si yo tuviese que hacer música, yo haría pop. Porque hoy por hoy, el reggaetón, hoy se le llama reggae pop. Bueno, sí, porque el reggae pop, porque ya se están porque se ha fusionado, porque al final los grandes se han metido supuestamente al reggaetón. Es un tema interminable. No nos metemos de la vaina de la mata, el planito, que después no vamos a terminar nunca. Bueno, eso sí es verdad. Esto debería terminar por... es un discurso que... Uno te va a decir, no, que el pop es toda la música que sea popular. Otro te va a decir, no, que el pop es todo lo que se canta fresita. No, que balada pop. Y al final todo el mundo va a tener su propia opinión, sí, pero yo hablo desde el punto de vista del sí, no, ya no solamente la mía, porque yo intento también darle voz a mucha gente que sabe directamente de dónde sale el pop, y hay mucha gente que dice que el pop viene pues de lo popular, y no, viene de la evolución de la música con los años. A la música anteriormente no se le llamaba urbano. Se le llamaba urbano. Anteriormente a la música que hacíamos antes no se llamaba urbano. Al rap no se le llamaba urbano. Se le llamaba simplemente rap o hip hop. ¿Sabes qué algo? Mira, ya vamos a meternos en este tema. Bueno, espérate también. Ahora porque yo me voy a ir por... porque yo soy medio extremista en ese asunto. Y yo digo, por lo menos lo que yo tengo mi opinión personal, que el pop no es un género. El pop viene siendo, para mí, es una clasificación como lo es urbano. Por ejemplo, el pop tiene una clasificación que dentro del pop está la balada pop, el rock pop, el reggaetón pop. Entonces, también está en el área urbana, está el rap, el trap, todo eso. Entonces,
el pop realmente en sí, para mí, no es un género musical, sino una clasificación que usaron los empresarios para clasificar una gran cantidad, el género que ellos no encontraban cómo ubicarlo en un género, eso lo metían en pop. Ese es mi lo que yo creo. Por supuesto. De hecho, por ejemplo, en el disco de Back de Michael Jackson hay varios temas que son rock y nadie puede decir que es pop. Claro. Entonces, para aglomerarlo en un solo género y meter a un montón de artistas y que no se quedaran fuera, ahí viene pero pues repito, que es la misma evolución de la música. Por la fusión. Así es. Exacto. La fusión es lo que hace que al final, a la larga, a un género determinado se le ponga un nombre determinado. Es decir, el reggaetón, al igual que muchísimos como el rock, vienen de sonidos, vienen de la forma en la que se tocan, viene de la forma en la que se expresa, o quién dijo la palabra qué para ponerle ese nombre. Igual empezó con la salsa. La salsa empezó de la misma manera, nadie sabía cómo se llamaba, hasta que un día en una emisora de radio dijeron, esto tiene salsa, y ahí se llama salsa. Oye, algo, que no estamos yendo muy profundo, pero hay que hablar porque yo creo que a la gente le interesa. Claro, absolutamente, porque venimos a hablar de... Por ejemplo, el reggaetón no sale del reggae, el reggaetón sale del raga. Así es. Y casi todos los reading, ¿tú sabes lo que es un reading? Sí. Son instrumentales de raga, son los primeros instrumentales de reggaetón, son ragas, son reading de raga. Así es. Y el raga supuestamente es un derivado del reggae, pero es un poco, porque el reggae se hacía ¿Cuál más. es el raga y el reggae? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el reggae, la tocada de los instrumentos de cuerda, y son instrumentos más en vivo, que se tocaba, y el raga con una caja de música. Ya se utilizaban samplers. Esa es la diferencia. Pero por eso es que si López hace una buena descripción puntual de lo que es el pop. Y es que el pop, al final, la evolución de un género, al final termina siendo pop. John, mira, tú sabes mucho. ¿Qué tú haces en la vida? ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, para saber este discurso. Es chismoso. No, Mucho. ¿Qué tú haces? No, para saber sobre esto. Yo te voy a hacer la realidad. Lo que pasa es que yo trabajo barriendo. Y a lo que te digo, es una buena chismosa. No, tienes que decirlo porque si yo barriendo. Para que la gente entienda. Yo trabajo barriendo y cuando yo barro me pongo unos audífonos y escucho muchos documentales. Y en ese tiempo, como barrer no se necesita mucha ciencia, yo barro y voy pensando, voy razonando de todo lo que yo escucho. Eso. Pero no, aparte tú, yo me imagino que tú eres músico o DJ o has estudiado. No, tú sabes que. O estudiaste mucha la música. Yo te voy a ser sincero. Por ejemplo, tú el que trabaja en medio es un músico frustrado. O sea, entonces que yo soy somos frustrados. Tú sabes que tú intentaste, que yo no sé cantante, y te dijeron, y tú mismo dijiste, tú te autocriticaste, y yo no doy para eso. y buscaste tu nicho en otra cosa del mundo del entretenimiento. A hacer los coros a Pancho. Oye, yo lo primero que quería de que una agrupación de muchachos, esos mismos coros, un pricing en tarima, muchachos. Y digo, no vale la pena. Después intentaba hacerle los coros a un artista y decía, y me hacía así. Cállate. Ahora no, por favor. Ahora no, pero eso. No me la sabía. No me la sabía. Como que dice ya. Pues obligado. Yo prefiero cantar sin coro, sin apoyo. Oye, mira. Entonces, uno lo que va diciendo de todos esos otros personas, uno va, uno se convierte como, no sé si el hater que le sale a uno, empieza a hacer autocrítica. Pero si tú haces autocrítica objetiva y ves punto por punto, tú te alimentas de mucho, y yo creo que en los medios uno hace un buen trabajo. No, también veo que antes estaba conversando con Sir
y tú te entrometiste, ¿qué tú haces? ¿Qué tú estás colaborando con Sil? Visto que tú eres una vieja chimosa, ¿qué es lo que tú haces? Háblame de este chisme. No, la gente da. Yo soy una vieja chimosa. No, aquí me dijeron, te llamaron vieja chimosa, entonces quiero saber qué... En esta forma linda, ¿cómo? ¿Qué tú estás colaborando con él? Bueno, con Sil López nosotros somos Mosuante Music, parte del equipo de Mosuante, DJ Bronce, el CEO de Mosuante, radicado en Suiza, Nicky, que siempre está metiendo mano, y John Siniestro, este humilde servidor, que nosotros apoyamos lo que es el género en Europa, y dentro de ese apoyo nos encontramos con Sil López, que estaba huérfano. Sí. Y nada, Sil López, por ese apoyo, porque lo vimos la intención, esa energía positiva que él transmite, él nos conquistó primero a nosotros, después conquistó su género, sus compañeros de trabajo. Sil López vive en Madrid, pero es a la hora que Sil López mucha gente le tira y piensa que vive en Suiza. Porque por el trabajo y el seguimiento que él le ha dado a nosotros, el apoyo que nos ha dado a nosotros, a Mosuante, el trabajo en conjunto con Mosuante. Y al final, cuando hay esa química, tú dices, vamos a trabajar juntos, yo lo que ando despegado con Sil López, es más, para viajar de gratis. Bueno, sí, no te entiendas ya. No, porque ya lo hemos visto, ya es un artista firmado y entonces tú eres un recostado. Un arrecotado. Yo voy a hacer el inciso, voy a hacer en su defensa. ¿No? John es uno de los tipos que... di la verdad, no lo diga porque yo te defiendo, cualquier cosa te defiendo yo. No, tranquilo. No, de esta forma John es parte de mi crecimiento actualmente, es decir, de lo poquito que yo haya podido conseguir en estos últimos meses, se lo debo muchísimo a él, se lo debo a la gente también de Most Wanted, evidentemente porque es parte de Most Wanted, pero si John no hubiera puesto sus ojos en mí, quizás Sil López hace unos meses habría dejado la música, porque lamentablemente hay que decirlo, si no tienes el apoyo, por lo menos el apoyo moral de alguien dentro de la música, es muy difícil salir adelante. Para mí es súper costoso, súper sacrificado mantener la música, mantener lo que hoy mucha gente busca, que son los números. Es muy difícil. Yo trabajo 24 horas al día en mi imagen, en cómo me puede ver la gente en las redes sociales, cómo vender lo mío, hago mis covers, me pago las producciones, me pago los vídeos, etc. Y un sinnúmero de cosas que la gente no ve, que la gente cree y considera que yo tengo la bolsa de dinero. Entonces, hoy por hoy, si yo tengo algo que agradecer o a quien darle las gracias por no haber tirado la toalla con la música, se lo debo a mi negro John Siniestro. Me sacó una sonrisa. Oye, pero tampoco ya tú estás, suerte que tú estés en el medio, si no lo hubiera besado. Oye, pero él llegó hace cuánto está contigo. No, te soy sincero. ¿Hace cuánto? John es de los primeros tipos que a mí me hizo caso en la música. ¿Hace cuánto? ¿Cuánto es el tiempo que Hace están colaborando? 4 años y pico. Ok, entonces, hace 4 años ya ustedes están colaborando juntos. No, colaborando juntos no, sí. Fue el primer tipo que me dijo a mí, yo les conocí por las redes sociales y yo empecé a seguirlos. Yo comencé a etiquetarles porque yo sentía la necesidad de que mi música la escuchara otro tipo de público, no solamente dentro de España. Y sobre todo porque en España no había tanto movimiento de plataformas que se dedicaran a vender el género urbano, el subgénero, el que está por dentro, el que está abajo, el que están haciendo. Y yo lo etiqueté. Y él se interesó por mí y me hizo mi primera entrevista, que bueno, que todavía la recuerdo, que de hecho me aplaudieron cuando terminé cuando me hicieron la primera entrevista. Y desde ese momento hasta acá siempre ha habido altibajos. Evidentemente en Most Wanted lo controlan personas y las personas pues evidentemente tienen su mundo, tienen su vida y ellos no podían estar constantemente pues reposteando lo que yo hacía, no, porque evidentemente es un negocio y como negocio como tal no puedes abusar de cuando te hacen un favor. Han pasado los años y resulta que por un rebote
porque muchas gracias Sánchez por haber rechazado la invitación. Gracias a Sánchez. Ahora estuvieran recogiendo lo que están ganando. No estamos ganando nada, pero por lo menos hoy estamos hablando contigo. Que eso es un punto a nuestro favor. No, lo que está ganando, porque ya como yo me imagino, John te recogió ya cuando te vio en la cima, ya que tú estás en alto. John dice, bueno, aquí este está ya afirmado, ahora déjame ingresar yo. No, todo lo contrario. Es decir, John Most Wanted es decir Sir López. Así de fácil. O sea, dice ya es una persona. Es una sola persona. Sir López es un conjunto de trabajo. Sí, así es. Con John, Broms, Nicky, también mi gente de Latinos, Edward, que es donde en realidad se me escuchó la primera vez, que fue Lino Radio. Claro. Entonces hay un sinnúmero de personas que, aunque no estén conmigo directamente, pero sí es cierto que hacen esa pequeña conexión. Exacto. Que hacen ese pequeño aporte de vamos a repostear lo que ha subido Sir López, no sé qué, no sé cuánto. Y que hacen un trabajo que es de comentar, porque los artistas a veces no entienden. Cuando a veces los medios, la gente